escucha? Sí, profesor, buenas tardes. Sí, profe, todo bien. Casi está todo el grupo. Profesor, sí, escucha bien. 27 compañeros. Muy bien. Nosotros tenemos que ver en el programa Marca que le demos una revisada al motor a pasos. ¿Hay alguien que no conozca un motor a pasos? Es con la intención de ver cómo atacamos el tema. O sea, no es de que, como de que no conoce. No. Más vale verlo con detalle para que quede claro cómo se usa. Y entonces, ¿cómo dijo? ¿Son los servomotores? ¿Es lo mismo? No. Tienen un principio más o menos parecido. El servomotor se usa mucho para hacer movimientos, creo que máximo 180 grados. O sea, se usa, vamos a suponer, o no suponer, más bien lo utilizan, por ejemplo, en aeromodelismo, cuando se trata de un modelo bien hecho, un modelo muy bien diseñado. Luego lo que se controla es el timón de dirección, o sea, la cola del avión. Entonces, con un servomotor lo que se hace es mover, bueno, se jalan, hay un motorcito, hay un motor que tiene acoplado una varilla y lo que hace la varilla es mover la cola del avión. En algunos modelos ya un poquito más avanzados también tienen sus flaps en las alas y pueden moverlos. Inclusive a eso está en la cola también el timón de profundidad, que es el que hace que se eleve o que baje, según como lo desea el piloto del modelo. Entonces, para provocar esos movimientos que no son continuos, se utiliza el servomotor con una serie de señales ahí específicas. No es aplicar directamente un voltaje, sino que hay un grupo de señales especiales que nos permiten tener no solamente ese movimiento, sino el control de la posición. O sea, si de pronto quiero mover el timón de dirección quizás 15 grados, bueno, lo movemos y ahí se queda. O sea, se queda hasta que nosotros querramos ponerlo otra vez en posición neutra o moverlo al otro lado. Va a depender del gusto del que esté operando esto. En algunos automóviles, sobre todo en donde hacen competencias ya, digamos, profesionales con vehículos de escala, estos inclusive tienen su motor ya de gasolina, pequeñito, pero es de gasolina. La dirección también la controlan con un servomotor. Dependiendo de la calidad del modelo, algunos modelos muy económicos utilizan un motor tradicional de pilas. Sin embargo, pues esos motores tienen movimientos muy bruscos. Eso nada más aceptan encendido y se ponen a dar vueltas. Entonces, si tengo mi vehículo, a la hora de decirle a la derecha, se prende el motor y de golpe se va al extremo derecho. Lo mismo a la izquierda, pero los que utilizan servomotor pueden graduar cuántos grados quieren que se mueva la dirección, ¿sí? Entonces ahí ya entra un elemento adicional que es el control y se va a mantener ahí o pueden aumentar, reducir y se va a posicionar en el ángulo que necesiten. Entonces, gracias a los servomotores. La diferencia con el motor a pasos es de que el motor a pasos da la vuelta completa, ¿sí? Si se alcanza a ver, vean, aquí tenemos un motor a pasos, acá. Este es un motor a pasos, mire. Lo vemos de frente, tiene acoplado un engrane, ahí está su engrane, ¿sí? Y
La diferencia con un motor tradicional es de que aquí, en sus conexiones, a ver, vamos a ver si se ve ahí. Ahí está el conector. Van a ver que este tiene 6 cables o 6 entradas. Y entonces aquí no se alimenta nada más con voltaje positivo o negativo. Ahí están los 6 cables. Lo ponemos de ladito y ahí está. Bueno, el motor, pues generalmente son así. Podemos nosotros desarmarlo. Previamente ya le había quitado bueno, la carcasa. Y bueno, no podemos quitar el engrane. Sin embargo, se van a dar cuenta que las bobinas están alrededor del motor, ¿sí? Del rotor. Hay varias bobinas ahí. Le levantamos un poquito de este lado para que se alcance a ver. Y el rotor, que es eso que tiene como color azul, pues si se dan cuenta no tiene ninguna conexión. Todas las conexiones que llegan ahí del lado derecho, todas esas conexiones son para alimentar estas bobinas que están alrededor. ¿De acuerdo? Y el motor pareciera que tiene una forma de engrane, sin ser engrane. Déjenme ver si lo puedo sacar de aquí, de su zona de confort. Por aquí tenemos un desarmador. El engrane es de plástico. Déjenme ver si lo botamos con un desarmador. Está muy bien adherido, pero no importa, podemos encontrar una imagen por ahí. Y entonces, conforme nosotros vayamos energizando, claro, hay una secuencia que hay que aplicarle ahí a las bobinas que están alrededor del rotor. Hay una secuencia para que podamos hacer que el motor gire a la derecha o gire a la izquierda, inclusive también controlar la velocidad. No nada más podemos tener una velocidad fija, sino que podemos nosotros hacer variable esa velocidad. La ventaja de este motor a pasos, y este es uno de los parámetros que nos dan cuando nosotros queremos diseñar algo o necesitamos comprar un motor, todo va a depender en qué aplicación lo vayamos a tener. Entonces, 2 parámetros fundamentales que definen a un motor a pasos es los grados que se va a mover por cada paso. Y si nosotros necesitamos movimientos muy finos, vamos a tener que buscar aquel motor que nos dé ese movimiento. El mínimo que según hay en el mercado es de 1.2 grados. O sea, cada vez que le mandamos una señal se mueve 1.2 grados. Entonces, para que dé una vuelta completa, pues se requiere cierta cantidad. ¿Cuánto es? 360 entre 1.2. ¿Cuánto nos da? 360 grados entre 1.2 nos da 300. 300, exactamente. O sea, 300 pasos para poder dar una vuelta. Eso significa que tenemos que aplicar la secuencia de pasos y repetirla hasta que nos dé 300 pasos. Entonces, o al revés, ¿en cuántos pasos doy una vuelta? Pues bueno, ya sacamos ahorita que son 300. Pero el parámetro generalmente que van a encontrar en las hojas de especificaciones son grados por paso. Inclusive en la tapa llega a decir eso. Por ejemplo, dice que es de 1.8, ahí está el dato. Si se alcanza a ver, según la cámara, 1.8 grados por paso.
y además tiene otro parámetro ahí que es la resistencia de cada bobina. 1.8 grados por paso. ¿Sí? No sé si se alcance a ver, pero ahí está el dato. A la izquierda. 1.8 grados por paso. Bien. El otro parámetro que es necesario considerar es esa propiedad que le llaman torque. Depende de para qué lo vaya a utilizar. Si ustedes van a hacer un brazo, un robot, que va a levantar alguna pieza metálica pesada, entonces necesitan que ese motor tenga un mayor torque. Entonces son más robustos, son más grandes, y con eso vamos a poder mover ese brazo con la carga mecánica que queremos que desplace. Entonces, de acuerdo al diseño, a nuestro proyecto, pues son los dos parámetros fundamentales que se requieren para ir y nosotros podamos ir al mercado a comprar un motor a pasos. Entonces, torque y cuántos pasos da. Hay dos tipos de motores a paso, el bipolar y el unipolar. Nosotros vamos a empezar a ver el unipolar, porque es, digamos, el más fácil de controlar debido a que cada bobina tiene una conexión. Nosotros podemos mandar una señal por bobina. Ahorita vamos a ver una nota que está por ahí. El bipolar, como su nombre lo dice, pues hay que invertir la polaridad para poder cambiar la magnetización de las bobinas. Vean, aquí tenemos un motor pequeñito a pasos también. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Si se dan cuenta, es muy pequeñito. Tiene también sus 6 cables. Ahí está el conector con sus 6 cables. Viene así. Su conector cuadradito para poderlo conectar a nuestro sistema de control. No viene la especificación ahí no viene, nada más dice que es hecho en China. Sin embargo, a donde lo compramos, nos decía que daba o da 16 grados por paso. O sea, imagínense, por cada pasito o cada señal que le apliquemos se mueve 16 grados y ese va a ser su recorrido. O sea que con 10 pasitos son 160 grados, 160 más 200, como con 32 pasos más o menos se da una vuelta completa. Es muy pequeñito, entonces este motor realmente no es para mover grandes cosas, ni para utilizarlo en una aplicación robusta. Esto debe ser para una aplicación por ahí fina. Nada más lo compramos por pura curiosidad. Inclusive el giro se siente muy, muy débil. Eso da a entender que pues, sí tiene poco torque, pero pues, habrá aplicaciones en donde con esto sea suficiente. ¿Sí? Es un motorcito a pasos. Algo así como esto, pero que le habilitan unos brazos y luego unas varillas, más o menos viene siendo lo que es un servomecanismo. Les voy a conseguir uno para verlo la próxima semana, por ahí teníamos uno en la mano, pero para no distraernos, déjenme ver si está aquí, lo mostramos. No está ahí a la mano, debe estar en el cajón de piezas. Bueno, pues este es el instrumento, el dispositivo que tenemos que analizar. No es que hayamos dado por muerto ya el tema del transformador, pero realmente el ejercicio que hicimos la vez pasada, pues bueno,
creo que cumple tanto el elevador como el reductor en uno solo. Lo que podríamos hacer es nada más modificar valores y al final pues se aplican las mismas fórmulas. Hay un detalle que vamos nosotros a investigar que al final se los comento. Entonces, nos vamos a meter con este dispositivo. Por ahí hay muchas notas en la red. Este dispositivo no viene en los libros de máquinas eléctricas, quién sabe por qué. Lo consideran un elemento fuera de ese campo, porque normalmente se asocia con ya con el control digital. Para generar las señales de control hay N formas, desde generar una señal con un contador digital. ¿Ustedes están viendo digitales, circuitos digitales? Sí, profesor. En este semestre, ustedes saben que, bueno, no sé si ya hayan llegado al tema de los contadores. Un contador, le definen ustedes la secuencia que quieren y se repite, ¿sí? Del 0 al 9 y se repite. Del 0 al F, si es para un control hexadecimal, pues se repite. O si quieren diseñar una secuencia en específico, 3, 6, 9 y 3, 6, 9 y que se repita, pues ustedes lo pueden diseñar. Entonces, desde un circuito de esa manera, acuérdense que hay secuenciales y, ¿cómo se llama el otro? Circuitos lógicos secuenciales, sí. Los que llevan el pulso de reloj, ¿no? O sea, síncronos. Los que llevan el pulso de reloj para poder producir la secuencia. Entonces, ustedes saben que eso se puede construir muy fácilmente con flip-flops y retroalimentaciones y un circuito 555 generando ahí la señal de reloj. Y entonces, con compuertas, ustedes diseñan su secuencia que quieren que se genera la salida. Pero un motor a pasos puede controlarse desde un sistema así de sencillo. Se puede controlar con un microcontrolador por programa. Hacemos que las señales que necesitamos salgan por algún puerto, ¿sí? Normalmente la cantidad de señales que necesitamos para un unipolar pues son cuatro líneas, aunque hay una configuración que nos permite hacerla de 2. O sea, aprovechar, si tenemos un controlador que está, un microcontrolador que lo estamos utilizando para que controle distintas salidas, ya sea un motor, ya sea una señal de alarma, un sistema de enfriamiento, en fin, pues a veces las líneas que se requieren sobrepasan a las que nos puede proporcionar el mismo microcontrolador. Un Arduino Uno me parece que tiene 13 líneas para utilizarlas como entrada y salida. Si tenemos algunas ya para meter algún comando, algún botoncito o algún sensor, se van limitando también las líneas que tenemos disponibles. Por eso es que a veces es conveniente usar esa configuración de que con 2 hilos nada más podamos controlar el motor. Y no significa que 2 hilos estemos aplicando el voltaje de una pila o de una fuente, ¿no? Es una secuencia de señales, ¿sí? Son 2 hilos más su tierra, o sea, serían 3 alambritos. Lo típico es que encontremos los motores de 4 alambres para las bobinas, más una tierra. Entonces podemos encontrar en los unipolares motores con 5 o 6 cables. Algunos utilizan 5 porque usan el negativo o el común para todas las bobinas, y otros usan 6 porque usan un común para 2 bobinas y un común para otras 2 bobinas. Ya estamos hablando de bobinas. Entonces, déjenme acomodar el sillón. Entonces, pues vamos a ver cómo está por dentro.
nosotros decíamos, bueno, si le vamos a quitar aquí un poquito a esto, observen si se alcanza a ver de que son más de 2 bobinas, son 2, 4, 6, 8 bobinas las que están ahí alrededor, ¿ok? Sin embargo, en la salida tenemos solamente los 6 cables que les decía, y de esos solamente 4 son los que se utilizan para aplicar señales. Este ya se murió, ¿eh? Este ya se rompió, entonces, pues, ni hablar. Tenemos uno más que contribuye a la academia. Bueno, con calma lo vamos a desarmar para poderlo ver en la siguiente. Entonces, un microcontrolador es una de las formas en que podemos nosotros hacer el control de ese giro, ¿sí? Déjenme ver si tenemos aquí una imagen algo bonita. En algunas páginas hemos encontrado la teoría. Vamos a ver aquí. Pero hay otra forma. Hoy en día está de moda y está ganando mucho camino el control por computadora. ¿Todos aquí tenemos computadora? Sí, si no, no estaríamos conectados. ¿Todos aquí tenemos acceso a Internet? Sí, si no, no estaríamos aquí en esta sesión. ¿De acuerdo? Entonces, y ahorita les comento por qué. ¿Por qué esta pregunta? A ver. La normativa de datos personales. Vamos a ver aquí. Y ahora les comparto esto. Bueno, si ya hay cosas hechas, pues para qué nos ponemos nosotros a hacer presentación. Mejor vamos a ver qué viene aquí en esta explicación. Dice, hay mucha gente aquí, puedes ver a todo el mundo en la lista de participantes. Caray. ¿Por qué dice eso? ¿Se ve lo que estamos mostrando ahí? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor, se ve. Bien, este es el principio del funcionamiento. El rotor, aquí lo vamos a amplificar. El rotor es como, este es el motor más simple, el básico y que inclusive creo que ni existe, pero es el principio que nos ayuda a explicar cómo funciona todo esto. Y les digo que no existe porque, pues, si tenemos un motor así, como lo tenemos en esta forma, resulta que va a estar dando brincos de 90 grados, o sea, un motor de 90 grados. Pero vamos a ver cómo funciona. El primer paso, nosotros tenemos 4 bobinas. Si nosotros energizamos una de ellas, por ejemplo esta, vamos a tener que se forma aquí una polaridad magnética, dice que es sur y este es norte, entonces se atrae, ¿no? Si quitamos la señal y luego la aplicamos al otro, entonces este rotor se va a mover a esta posición. ¿Eh? Entonces, estando originalmente de aquí, le aplicamos esa señal, entonces se vuelve, este gira y es atraído por este. El siguiente paso lo vamos a ver de este lado. Si nosotros energizamos la bobina que está en esta posición, entonces este rotor va a girar hacia acá, ¿sí?
entonces viene hacia acá. Si nosotros energizamos esta en esta posición, o sea, y quitamos la otra, pues entonces este va a girar para acá. Y así, esto se va a mantener girando mientras nosotros estemos aplicando una señal a la vez, no es al mismo tiempo. Son 4 bobinas independientes, por lo tanto, primero aplicamos a la 1, luego a la bobina 2, bueno, normalmente se llaman la bobina A, luego la bobina B, luego la bobina C y luego la bobina D. Si repetimos esta secuencia, pues el giro se mantiene mientras nosotros estemos energizando en esa forma estas bobinas. Eso significa que si nosotros tenemos, había una página en donde ponían las señales en el tiempo, déjenme ver si está por aquí. Si está por aquí. Incluso estaba animado el tema. Déjenme suspender déjenme sacar esa sección. Si no, ponemos un videito, a ver. A ver, hay mucho material, les digo, en la red. Ahí está. Ahora sí. Bien, bienvenido, Fernando. Ahora sí, esta es una, digamos, de las mejores presentaciones hechas. Miren, los motores, los típicos motores de corriente continua, pues no los encontramos así, aquí en el mercado, las tiendas de electrónica, nos vamos a encontrar estos motorcitos que nada más tienen 2 polaridades. Hay un tema en donde los vamos a analizar y vamos a sacar su modelo matemático, pero está este otro, que como el que comentaba el compañero, que es un servomotor. Este es el servomotor, ¿sí? Entonces, el uso de en el momento en que lo energizamos, se pone a dar vueltas, así, como loco, y se detiene hasta que le quitamos el voltaje. Tiene aquí un conector con una serie de cables, en donde una de ellas es señal, y con esa le decimos cuántos grados queremos que se mueva. Inclusive aquí internamente tiene unos engranes para que no sea un movimiento muy brusco. Se mueve, inclusive pueden encontrar motorcitos de 3000 revoluciones por minuto. Desde el momento en que lo energizan, se pone a dar vueltas y nos da 3000 vueltas en un minuto. En este caso no, aquí nosotros vamos a controlar la posición y va a girar, o tiene la capacidad de girar la mitad para acá y la mitad a la izquierda, ¿sí? Además de que tiene un conjunto de engranes que le dan más torque, o sea, más fuerza, y nos permite entonces mover elementos más pesados. Seguramente lo van a ver ustedes cuando tengan control digital, si se van para control, ¿sí? Y luego tenemos los motores a paso. El que les mostré tiene más o menos esta figura, ¿sí? Tiene su estator, su eje y su conector con dependiendo si es unipolar o bipolar, pues nos va a dar la cantidad de cables. A ver, déjenme amplificar un poquito. Por ejemplo, tiene 6 cablecitos, y los demás, pues más o menos andan por lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí dice, funcionan controlados por un pulso. Bueno, antes de leer todo esto, nosotros nos vamos a presentar aquí. Miren. Este es el bipolar. No nos interesa ahorita. Este es el
unipolar. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, siempre nombran a las bobinas como 1A. En este caso tiene igual 4 bobinas, pero aquí está nuestra tabla de verdad. Listo. Observen esto. Si nosotros tenemos 4 bobinas, esta es la forma en que se van a ir energizando. Primero se aplica un 1, ya sabemos lo que es aplicar un 1, a la bobina 1 y un 0 a todas las demás. Y luego un 1 a la bobina 2 y un 0 a todas las demás. Quitamos esa señal, se aplica un 1 a la bobina 3 y un 0 a todas las demás. Y luego a la última. Esto nos va a permitir, y aquí debe estar el dibujo. A ver. Bueno, aquí nos están nombrando una especie de imán con polaridad norte y sur. Norte y sur. Este ya lo tiene por fábrica, o sea, ya tiene esta característica magnética. Si nosotros no hemos aplicado ninguna señal a estas bobinas, ahí se va a quedar, inclusive lo podemos mover a mano, y le podemos dar un giro ahí a mano al rotor. Pero si originalmente partimos de que nada más energizamos esta bobina, aquí se va a quedar orientado el rotor. Si quitamos esta energía, nos dice aquí que es el del 1A, pasamos al 1B. Bueno, aquí ya se pasó al B. Si quitamos la energía de la B y ahora energizamos la siguiente, entonces este va a ser atraído por esta bobina o este imán. Este imán es temporal, es mientras se aplica la señal. Si ahora quitamos el voltaje de esta bobina y se la aplicamos a esta, pues este va a girar luego para acá. Y lo mismo, si volvemos a energizar la 1A y quitamos esta, pues este se va a mover para este lado. De esta manera, tenemos un giro en el sentido horario, o sea, de las manecillas del reloj. Si nosotros energizamos en el sentido contrario, es decir, como tenemos la tabla de verdad, si lo primero que hacemos es energizar, aquí por facilidad le vamos a llamar A, B, C y D. Si energizamos la D y luego quitamos este voltaje y le ponemos el voltaje a la C y a las demás no, y luego quitamos el voltaje y alimentamos la B, todas las demás no, y por último la A, y repetimos, entonces el giro que va a tener el centro o el rotor va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este es el principio básico de un motor a pasos. Por lo tanto, nuestro trabajo consiste en diseñar cómo es que vamos a hacer para que esta secuencia se repita. Si nosotros hacemos que se presente esta señal en un alambre y otras no, vamos a tener 4 señales aplicadas al mismo tiempo, pero solamente una está con un valor 1 a la vez, ¿sí? Lo que nos dan a entender aquí es de que una vez que termino mi vuelta, vuelvo a repetir la secuencia y entonces el motor da otra vuelta. Y así, mientras yo mantenga repitiendo esta secuencia, nosotros vamos a tener a ese motor girando. Si esta es la forma en que las vamos a encender, el motor va a girar a la derecha. ¿Sí? Ya sabemos cómo hacer para que gire a la izquierda, invirtiendo la secuencia de esto. Lo que nos ponen aquí es de que un motor de este tipo, o de cualquiera, al estar formado por bobinas, entonces estas consumen mucha corriente. Sí, mucha corriente. Por lo tanto, para alimentarlas se recomienda que se utilice un transistor.
Aquí hay un transistor por cada bobina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Que la señal de control, aquí es en donde están llegando nuestras señales de control, se alimentan a través de esta resistencia a la base del transistor. Todos los emisores están a tierra y entonces esto está configurado como un transistor, como si fuera un switch. Mientras tenga un 1 aquí, este se cierra y por lo tanto puedo alimentar aquí mi bobina. En la 1A se va a conectar, vean lo que les decía, aprovechando este dibujo. A veces se tienen, todo va a depender del fabricante, bobinas independientes, pero a veces se tienen dos o una bobina y en medio un elemento común, un alambre. Este es común para el 1A y es común para el 2A. Entonces, sin embargo, está aislado del otro par de bobinas. Nosotros podemos considerar que de la 1A a este punto es la bobina 1 y esta es la bobina 2. Y luego por aquí vamos a tener la bobina 3 y la 4, que son las que tenemos aquí. Sin embargo, por facilidad lo representan así y esto también nos permite que podamos identificar qué alambre, porque a veces nada más viene el conector, como en este caso, vienen dos alambres cafés, vienen un alambre blanco, un rojo, un naranja y un azul. Bueno, pero ¿cuál es la bobina A para poder aplicar la secuencia de forma ordenada? Si nosotros no aplicamos la secuencia de datos, como está aquí en esta tabla, vamos a suponer que aplicamos primero en la 1 y luego en la 3 o en la C, el motor no se va a mover. Si esto se está aplicando con una velocidad más o menos considerable, lo que va a provocar es que el motor zumbe y no se va a mover. Es importante que sí se mantenga esta secuencia. Ya lo explicamos por qué. Porque vamos energizando a una bobina, luego la adyacente, la adyacente, la adyacente, y con eso aseguramos de que esté dándose el giro. Si nosotros energizamos primero esta bobina y luego esta, ¿sí?, implica que forzamos a que el rotor tenga que dar una vuelta de 180 grados. Si es un motor ideal como este que estamos viendo aquí, tal vez sí pueda girar, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vemos el rotor, no se alcanza a ver aquí, pero si viéramos el rotor, vemos que parece un engrane. Y ese que parece un engrane, realmente es porque tenemos el rotor como si fueran muchos imancitos, ¿sí? Por eso es que si queremos energizar una bobina y luego la que está en el lado opuesto, lo más seguro es de que esto no gire y se genera aquí un zumbido del motor y no se mueva. Si estamos aquí y mandamos energía a la que está del lado izquierdo, lo que vamos a provocar es lo que está viéndose en esta tabla, va a girar en sentido contrario, ¿sí? No habría tanto problema si seguimos la secuencia, pero si vamos de acá y luego prendemos la 2A en desorden, pues no vamos a hacer que este motor gire de acuerdo a óptimamente, bueno, que gire óptimamente, o que ni gire en ocasiones. Entonces, la secuencia es fundamental. Es necesario mantener este orden. Lo que les decía entonces, esto nos permite que con un multímetro identifiquemos nuestras bobinas. Las bobinas las podemos nombrar arbitrariamente y decir, bueno, vamos a llamarle a esta A y B. Y entonces medimos impedancia o resistencia entre los extremos en donde nos dé el doble de resistencia, que una de ellas, pues ahí podemos decir que son los extremos de la bobina. Entonces ya podemos saber quién es el punto común y acá voy a tener resistencia igual a la de la otra o muy similar, generalmente son muy parecidas. Vamos a suponer 20 ohms de aquí a acá y 20 ohms en este otro lado
y en los extremos van a ser 40. Y entre esta y la B, pues no va a haber continuidad. Entonces, es una de las formas en que podemos nosotros identificar si el motor tiene este alambre común, que es también, así lo podemos localizar, va a ser un motor que traiga 5 cables, pero uno es común a todas las bobinas. Entonces, ahí también podemos identificar una, y lo que se recomienda para identificar cuál es la B es aplicarle un voltaje pequeñito a una de las bobinas, donde cuando identifiquemos que el motor da un pasito a la derecha, esa es la B. Y si luego tenemos las otras dos y energizamos una de ellas, si es de pura casualidad que tocamos esta, pues va a dar otro pasito. Pero si energizamos la otra, no va a hacer nada. Se va a quedar ahí quieto. Entonces, vamos a dar voltaje por el otro, pues se movió para acá. Y entonces el siguiente también. Inclusive para probar un motor de este tipo, lo que ustedes hacen es identifican el común, a veces por el color sí nos puede ser útil, y con un alambrito empiezan a aplicar un voltaje de una pila y lo repiten, y entonces se van a dar cuenta de que el motor hace sus pequeños giros. Claro, ese control es a mano, ¿sí? Pero es una forma en que nosotros podemos identificar las bobinas de este motor a paso. Hay otro arreglo que nos permite tener un poquito más de fuerza en los giros. Si nosotros tenemos este motor y vamos a suponer, olvidémonos de los cables, vamos a suponer que este es A, B, C y D. Decíamos, queremos que gire a la derecha, aplicamos un 1 en A, luego en B, luego en C y luego en D, y repetimos. Pero también podemos nosotros aplicar un 1 en A y un 1 en B. O sea, vamos a tener dos bobinas energizadas, lo que va a hacer que el rotor se quede aquí en medio, ¿sí? Si nosotros aplicamos un 1 en A y un 1 en B, tenemos doble fuerza o doble torque y hacemos que el motor se quede aquí, anclado. Si quitamos la energía y ahora energizamos la B y la C, entonces nuestro motor va a brincar de aquí a acá. Igual, sus 90 grados, pero va a estar bajo el efecto de dos bobinas. Y si quitamos la energía de acá y ahora prendemos en la D y en la C, pues el rotor se va a quedar aquí en medio, ¿sí? ¿Qué ventaja obtenemos? Que si lo hacemos de esta manera, vamos a tener más torque en el motor. Y si repetimos esta secuencia, pues el motor va a seguir girando. Es por eso que tenemos aquí esta tabla. Dice, energizamos la 1 y 2, aunque se quede el rotor en medio, pues al final en el otro también se queda en una posición, está bajo el efecto de dos imanes o de dos bobinas, que al final son electroimanes. Y luego, entre B y C, pues hacemos que este gire para acá, y luego para acá, y para acá, y se mantiene esto. Entonces, bien, podemos nosotros generar señales de este tipo, ¿sí? O señales de este tipo. Dos bobinas, y claro, tienen que ser adyacentes, la A y la B. Ah, bueno, aquí está hasta aquí abajo, ¿no? Vamos a suponer que, bueno, es la A y la D. Y luego la A y la C. ¿Sí? Y luego esta y esta. Y luego esta y esta. Entonces, vean que siempre en un momento hay una bobina que está participando dos veces. Si nos regresamos otra vez acá, partimos de que esta y esta están encendidas, ¿sí? Quitamos la de la A y ahora energizamos B y C. Entonces vean, esta estaba prendida hace rato, se vuelve a quedar prendida
y ahora prendemos esta. Y luego prendemos esta y se queda prendida aquí y se apaga esta. Prendemos esta, se queda prendida esta y se apaga esta. Lo más fácil es verlo en un diagrama de tiempos. A ver si se alcanza a ver aquí. Vamos a pintar un diagramita de tiempos. En nuestro cuaderno. Vamos a ponerlo así. Así. Y así. Y luego este se va a repetir. Ahorita les muestro cómo queda esto. Si nosotros hacemos, déjenme ver aquí mi monitor, si no, no vamos a ver nada. Fundamentos de máquinas eléctricas. Las 24 horas. Vamos a ver. Nos unimos. La intención es de que podamos ver lo que les quiero mostrar. Vamos a ver. Ahí se alcanza a ver mi cuaderno. Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, este es un diagrama de tiempos en donde estamos diciendo que en un tiempo T1, nada más estamos energizando la bobina A, pero todas las demás están apagadas. En un tiempo T2, apagamos todas las demás y prendemos la B, y luego la C, y por último la D. Si nosotros vemos en un osciloscopio, la señal se va a estar repitiendo. Vamos a suponer que observamos el canal de la bobina A. Pues vemos que se prende un rato, 3 unidades de tiempo se queda apagado, vuelve a encender, y otras 3 se va a quedar apagado y vuelve a encender. Entonces vamos a tener una señal cuadrada generándose así. Si nosotros estuviéramos haciendo un contador, ¿qué secuencia sería? La secuencia sería 1, 2, 4 y 8. ¿Sí? Este es binario. O sea, tendríamos un 1, un 2, luego un 4 y un 8. Entonces, si yo hago un circuito lógico, si hacemos un circuito lógico, voy a tener mis 4 salidas. Aquí vamos a tener nuestro señal de reloj. Y este es un contador. Y estas van a ser las terminales A, B, C y D. Entonces, ustedes saben diseñar circuitos lógicos, ¿no? Circuitos lógicos. Entonces, acuérdense, vamos a tener una señal de reloj, ¿sí? Un pulso, adentro la lógica, y nada más vamos a tener 3 líneas de salida llamadas A, B, C y D, que son las que si yo pongo el osciloscopio, pues me generarían esta secuencia de pulsos. Y con esto, claro, y con los transistores que ya vimos, o sea, estos de acá de la izquierda, nosotros aplicamos directamente a nuestro motor, o sea, aquí van a venir en el mercado no es necesario comprar los transistores. Hay un circuito integrado que es el ULN 2003, es uno de ellos, y ese ya nos entrega señales para excitar bobinas de un motor a pasos. Ahorita lo vamos a ver en Mercado Libre, creo que está en 10 pesos. Entonces, nuestro circuito al final quedaría así. Vamos a suponer que tenemos nuestro contador generando la secuencia que ya dijimos,
tenemos nuestro drive, que es el ULN 2003, y las salidas de estos vamos a alimentar directamente a las bobinas A, B, C y D. ¿De acuerdo? Así de simple, con este circuito electrónico, podemos controlar nuestro motor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que esto sea más rápido? Ah, pues si nosotros la duración del pulso, en lugar de ser, vamos a suponer, un segundo, ¿sí? Ya es mucho, ¿no? Un segundo, pues es uno. A cada segundo podemos nosotros hacer que se mueva un paso, ¿sí? Entonces, dependiendo de los grados por paso que nos dé el motor, pues va a tardar la secuencia que nosotros tengamos aquí. Si nuestro motor es el ideal como el que estamos viendo, pues en 4 pulsos ya dio la vuelta. Pero la realidad es que si nuestro motor es como el que les puse ahí, de que es de 1.2 grados, necesitan aparecer 300 pulsos, ¿sí? Esto se repita 300 veces para que el motor dé una vuelta, ¿sí? Ahora, hay un detalle. Ustedes dirán, bueno, si hay un motor que puede tener 1.2 grados por paso y hay otro que puede tener 6 grados por paso o uno de 16 grados por paso como este, ¿cambia el interior? La respuesta es sí. Sí cambia el interior, cambia la construcción, pero lo que no cambia es la lógica de control. Esto es muy importante. Entonces, lo que acabamos de explicar sale o es útil para un motor, les digo, con pasos de 90 grados. O sea, de aquí se mueve hasta acá, en un paso di 90 grados, luego 90 más, otros 90 y llegué a la posición. La realidad es de que un motor pues da un pasito, luego otro pasito de 1.2, da un 2.4, 3.6, 4.8, pero esto se debe a que internamente tienen que meter más bobinas, hay una forma de construir también aquí en las bobinas, se generan distintos electroimanes, el rotor, les digo, tiene forma como un engrane, pero en realidad son distintos polos. El tema es que no nos vamos a preocupar de cómo esté aquí, la forma de controlarlo independientemente de los grados por paso es exactamente la misma. ¿Eh? Esa es una ventaja. Entonces, ustedes nada más van al mercado, dicen necesito este motor, pero la lógica no la tienen que cambiar. Ah, que no me quedó, que necesito más vino. Tengo que cambiar a lo mejor de 10 grados a uno de 5. Ah, bueno, voy, cambio el motor, pero no cambio la lógica de control. ¿Sí? Esa es una ventaja, un beneficio. Si nosotros queremos hacer un control con más torque, ¿sí? Esta es otra aplicación, pero si queremos más torque, es lo que habíamos dicho hace rato, ¿cómo va a ser nuestra línea de tiempo? Ah, pues así. Vamos a ver si cabe aquí. Nuestra línea del tiempo dice, esta es bobina A, esta es bobina C, bobina D, y entonces, en la primera posición, energizamos ¿a quién? A y B. Y luego, en la segunda posición, energizamos ¿a quién? A B y A. Sí. C. Entonces, esta la vamos a mantener aquí y se prende también C. O sea, no le vamos a quitar la energía a la otra. Lo estoy pintando así, nada más como ejemplo. Y luego vamos a tener que en el siguiente punto, ¿a quién vamos a tener? A C y A. D. A C y a D. Aquí tenemos, esto está energizado para que se alcance a ver. Luego este, y luego vamos a tener este y este. Perdón, se me fue.
En esta posición vamos a tener estas dos. A esto no le hagan caso. Siempre energizado. Y luego se va a repetir el periodo este. 1, 2, 3. Y luego vamos a tener energizada esta y esta. ¿Sí? Y luego, para que se repita, vamos a tener esta y esta. Ustedes no lo ven, pero yo sí. Bueno. Bueno, se ve feo porque me equivoqué en una. Sin embargo, lo que nos trata de dar a entender aquí es que en un momento tenemos un 1 en A y B. Aquí está, en A y B. En el siguiente se mantiene en B, pero prende C. Entonces tenemos aquí. Vean que entonces mantuvimos encendida la bobina B 2 ciclos. ¿Sí? La primera se apagó. Pero luego, cuando pasamos al siguiente, se mantiene prendida C y prendemos D. ¿Sí? Entonces, aquí hay 2 ciclos para C. Y luego prendemos D y prendemos, se queda prendida la D y la A, o sea, la A de acá arriba. ¿Sí? D y A. Y luego la siguiente, la A con la C, y se repite. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar aplicando señales de este tipo con duración de dos periodos, ¿sí? 2 periodos sí y 2 periodos no. 2 periodos sí y 2 periodos no, pero desfasados, de esta manera. Si nosotros hiciéramos un circuito de contador, ¿qué números estaríamos generando para poder producir esa secuencia? Pues fácil, en el periodo, la posición 1 está el 1 y el 2, o sea, el primer número es un 3, ¿sí? Ese sería mi contador. En la posición 2 está el 2 y el siguiente, que es 4, ¿qué número es? Es un 6. Y luego en la siguiente posición tenemos el 4 y el 8, o sea, un 12. ¿Sí? Y en el siguiente tenemos el 8 y el 1, entonces es un 9. Y luego se repite la posición, el 1 y el 2 es un 3. Entonces, ¿cuál sería mi secuencia que vamos a tener que generar con el contador? Una secuencia de números binarios que digan 3, 6, 12 y 9. 3, 6, 12 y 9. Si mi contador, acá está, genera estas secuencias, 3, 6, 12 y 9. Perdón, este es 9, parece 19. 3, 6, 12 y 9. Entonces, vamos a tener en las salidas, si nuestro contador está aquí, aquí vamos a tener nuestras señales A, B, C y D, y nuestra señal que se va a estar formando es de este tipo, ¿sí? Entonces, muy importante cómo vamos a diseñar nuestro contador y que se repita. Es un contador que se está repitiendo en esta secuencia. Entonces, esa es una de las formas de controlar el motor a paso. Hay una tercera forma que en donde no interesa tanto el torque, no interesa tanto tener más torque. Nosotros decíamos la primera, que es paso completo, así le llaman. Paso completo, pues es que brinque de un punto a otro, ¿sí? Un paso completo. O también estando en diagonal, pues un paso completo, así, y cuatro brincos y ya llegó al giro completo. 1, 2, 3 y 4. Pero también se puede dar el caso de que primero energicemos la A y luego A y B, entonces se pone en medio, y luego nada más B, o sea, se pone aquí, y luego B y C se pone aquí, en medio, y luego nada más la C, entonces se pone en esta posición, y luego B y D, digo C y D, se pone en medio,
y luego nada más D se pone aquí horizontal, y luego al final D y A, y se pone aquí en medio. Y por último, pues se repite el ciclo con A. Eso quiere decir que entonces, de esta manera, podemos nosotros hacer que un motor de ciertos grados por paso se convierta en un motor con la mitad de la resolución. Si mi motor da 16 grados, si nosotros energizamos de esta manera, va a dar 8 grados por paso. Pero necesitamos tener una secuencia. Ahora son 8 números los que tenemos que armar. Por eso tienen esta tablita. ¿Sí? Partimos energizando la A, luego la A y la B, luego la B solita, y luego la B y la C, y luego la C solita, y luego la C y la D solita, y luego se repite A y D, ¿sí? Y luego empieza solita la A, y aquí empieza de nuevo el circuito. Pero entonces vean que ya tenemos 8 pulsos para que se dé un ciclo completo, no una vuelta, un ciclo completo de señales. Eso significa que si nosotros hacemos nuestro contador, ¿con qué números? Partimos con el 1, luego sigue el 3, luego sigue el, ¿cuál es este? El 2, luego sigue el 6, 2 y 4 son 6, y luego sigue el 4, y luego sigue 8 y 4, 12, luego sigue el 8 solito, y luego sigue el 9, 8 y 1, 9. Entonces vean, en los otros hay una secuencia más o menos bonita, ¿no? Hay una secuencia uniforme, ¿sí? Se prende uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Y luego en el otro, bueno, se prenden 2 a la vez, y luego mantenemos otros 2 a la vez y otros 2. En algún momento siempre 2 están encendidos. Pero esta secuencia que les digo, esta que estamos viendo aquí, pues primero 1, luego 2, luego solo 1, solo 2, 1, solo 2 y 1, y al final 2. Esta secuencia no es tan ordenada, pero no tenemos problema en diseñarla. ¿Ya vieron contadores? ¿O les falta todavía ver eso? No, profesor, aún no. Aún no, profe. Aún no, pero lo van a ver en este semestre. Sí, creo. Bien. Cuando lleguen a esa etapa, entonces ahí van a recordar esta plática, que entonces podemos nosotros hacer un contador, no necesariamente en números que conocemos de forma ascendente, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, sino que nosotros podemos hacer un contador con la secuencia que nos interesa. Y puede ser como esta que salió aquí, 1, 3. De esto no hay duda, ¿verdad? Estamos hablando en términos que son comprensibles, ¿verdad? O sea, estamos hablando, ¿por qué este es un 1? ¿O hay alguna duda en esto? No, un alto Sí, no. es por el peso de la palabra binaria, ¿no? Si esta es una palabra de 4 bits, esta es la menos significativa, es 2 a la 0 es 1, y este es 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4 y 2 a la 3 es 6, 8. ¿Sí? Entonces tienen un peso desde el punto de vista binario, y entonces esto, como nos interesan a nosotros los valores alto y bajo, aquí sí son importantes, pues nosotros podemos considerarlo esto como un número y lo podemos convertir de binario a decimal. Por eso es que decimos que hay que generar un número 1, un 3, un 2, un 6, ¿qué es este? Un 8,
un 12 y luego un 8, perdón, este es 4, un 8 y un 9. Si repito esta secuencia en binario, vamos a hacer que nuestro motor gire a medio paso, aunque esté diseñado al doble. Entonces, a esto pues aquí está, vean. Secuencia para lograr medio paso. Vean, dice aquí que hay una animación. Vamos a verla. Yo me acordaba de que en algún lugar habíamos visto esa animación. Dice, página encontrada. ¿Qué pasó? Página no encontrada. Yo decía que nos hacía falta. Pero hay otros lugares en donde sí está esto animado. Muy bien. Dice que con un circuito 4017, que es un contador programable, este es un contador programable que nosotros le podemos decir qué secuencia queremos, pues la memoriza y nos genera el elemento de la secuencia. Este es del bipolar, de momento no lo vamos a ver, de momento, sí, porque este es un poquito más complicado, vean, para energizarlo, sí, pero déjenme ver si aquí tenemos, había visto una animación, a ver, vamos a ver qué dice qué dicen los contenidos multimedia. No es necesario el audio, creo que con lo que hemos comentado se va a comprender y ustedes pueden ver cualquier cosa de estas. Tipos de motores a paso. Vámonos, vean en dónde se usan. Está bonita la animación. Ahí tenemos un motor, bueno, es un brazo y debe tener varios motores a paso. Uno para este giro horizontal que está dando, otro para que baje el brazo y otro para mover la mano, la garra. Vean, ese giro no se tiene que seguir y ahí está. Ese es muy parecido al que les mostré y más o menos tiene su estator. Este ya no gira porque está desorientado. ¿Qué estará diciendo? A ver. Las que tienen por función mantener ciclos una posición de tiempo. De hecho, al ser alimentados, se limita a bloquearse en una posición precisa sola. Existen tipos de motores paso a paso, desde el volumen permanente, desde el frecuencia variable y los de tipo híbrido. Con el fin de bloquear las corrientes parásitas, en el estator de todos los motores paso a paso, que es su parte fija, está compuesto de muchas más capas de láminas sobrepuestas. Podéis observar aquí un motor paso a paso de imán permanente fusible, con 4 rieles del estator y 2 devanados con distintas fases, divididos en 2 bobinas. En cambio, el rotor está formado por un imán permanente con 2 polaridades. Cuando la corriente continua alimenta el motor, en cada pareja opuesta de bobinas se forma un campo magnético que tiene un polo norte y un polo sur. Los polos magnéticos pueden intercambiarse dependiendo del flujo de corriente. Tal y como podemos contemplar, invirtiendo de forma consecutiva la corriente de las bobinas, resulta posible crear un campo magnético giratorio. Si deseas descubrir muchos más detalles sobre el campo magnético giratorio descubierto por Galileo Ferraris, echa un vistazo a nuestro vídeo anterior sobre el funcionamiento del rotor antifásico. Los polos del rotor se sienten atraídos por las polaridades de las bobinas. ¿Qué pasó? Aquí, el rotor girará 90 grados colocándose en la posición exacta que le ordenará el estator. Para aumentar la precisión, se puede añadir bobinas e imanes. En este ejemplo, podemos observar el comportamiento de un estator con 8 dientes, 4 devanados con fases distintas, separados en 2 bobinas, y un rotor formado por un imán permanente con 4 polaridades. Por otro lado, en un motor de pasos de reluctancia variable, en lugar de un rotor con imanes permanentes, se introducen láminas dentadas de hierro dulce, es decir, hierro más puro. Las bobinas magnetizarán estas láminas mediante el fenómeno de la polarización magnética,
Entonces se crearán polos magnéticos inducidos que alinearán los dientes del rotor con las bobinas del estator. El rotor tiene siempre menos dientes que el estator y las bobinas son excitadas en secuencia. Por consiguiente, la bobina que es excitada siempre atraerá para sí el diente más cercano. JAES opera desde hace más de 10 años en el sector de los suministros industriales. Se ha vuelto el socio de referencia para algunas de las mayores empresas que pertenecen al sector de la automatización industrial, abasteciéndolas con muchísimos tipos de motores paso a paso para el apoyo de la robótica industrial. En la segunda parte de este vídeo veremos cómo funciona el motor paso a paso del tipo híbrido, es decir, la tipología de motor más usada a día de hoy. Combina las características del motor paso a paso con imanes permanentes con aquellas de reductancia variable. Si este vídeo te fue útil, rogamos nos lo hagas saber dejando un me gusta y un comentario. Además, agradeceríamos que lo compartiera. Suscribirse al canal y le recomendamos visitar nuestra página jaescompany.com para estar al corriente de nuestros proyectos. Este video, dicen ellos, estaba a la mano, pero la verdad que hay otros más didácticos, entonces los vamos a traer para la próxima. Finalmente, pues es lo que ya hemos comentado. Bueno, son 8:30. ¿Cuántos estamos? 31. Vamos a suspender esto. Regresamos a la sesión. Les comentaba que otra forma de hacer esto es con un microcontrolador y luego con una GAL y también por computadora. Ojalá que nosotros podamos hacer eso. Mientras, como les decía al principio, nosotros todos tenemos computadora y tenemos acceso a internet. Entonces, entren a la página ni.com. Pues aquí lo voy a poner de una vez. ni.com, que es la página de National Instruments. ¿Sí? Nuestra intención va a ser un control, pero por computadora, no con computadores. Esta empresa es de automatización y de control y es una de las referencias que hay en el mundo. Y lo que van a hacer ustedes aquí es buscar un producto que se llama LabVIEW. ¿Sí? Dice cómo descargar LabVIEW, LabVIEW, ¿sí? Cualquier versión, ¿sí? Dice que ya existe la 2020, entonces la descargan porque está libre por un par de meses, tiempo suficiente para lo que nosotros lo vamos a usar. Y nosotros vamos a ver que esto se aprende rapidísimo. Les va a servir mucho para su trabajo final de tesis y les va a ahorrar mucha carga en la solución de su proyecto. Entonces, directamente aquí lo descargan, se tarda un ratito porque está pesado y vamos a empezar a hacer 2, 3 practiquitas con 2, 3 o 4 clases. Se domina lo básico para poder hacer un programa. Y la intención es que la hojita podamos que les controlar mandé. nuestro motor a pasos por computadora. Sí. O sea, dejemos a un lado la electrónica y nos vamos por la parte virtual. Y entonces, en lugar de tener un potenciómetro controlando vamos a empezar la velocidad, con ese tema, modificando el pulso del que reloj, es mapas de vamos a tener un Carnot. potenciómetro, pero en la pantalla de la computadora virtual, y desde ahí hacemos el control. ¿Les Mapas parece? de Carnot. ¿Tienen la hojita? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a ver cosas modernas, ya. Sí, profesor. Salgámonos de lo típico, algo moderno. Y esto es un Bueno, vamos a ver esa hojita. Si ustedes le dan una mirada aquí a la página, no es un software académico, pero lo podemos Entonces, usar. si la imprimieron, Sin dice ahí embargo, mapas de hay Carnot. muchas soluciones y ustedes pueden encontrar desde productos Vean académicos para 2 hasta variables industriales, ¿sí?
Si ven Lástima que está este mapa del tema lado de izquierdo, la pandemia, pero cada año, que por tiene ahí estos 0, días, 1, 2, hacían 3, una sesión ahí pero en, del lado izquierdo arriba en tiene el símbolo de ahí sumatoria, en el centro Banamex. y ese mapa lo Y vamos a vaya usar, que era muy interesante. cuando Entonces, trabajemos con todos qué. estos temas los cubre o los atiende la solución que propone esta empresa. Con mi Entonces, términos, o sea vale que la con pena los que la vean. Muy bien, los libero. Nos dormimos 5 Con los minutos, unos. pero nos vamos a meter a este tema unos, en la siguiente. y el que está del lado derecho